Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar describir de forma rápida y sintética, como siempre, como pone en el título, el contexto histórico-artístico del arte griego. Es decir, voy a hablar de historia, pero solamente en la medida que afectó a la producción artística del arte griego, también conocido como arte clásico. Pues bueno, vamos allá. Primero vamos a hablar del contexto geográfico y de los rasgos generales que afectan a todo el periodo. Mirad, aquí tenemos dos imágenes que reflejan muy bien el dualismo de Grecia. Por una parte, Grecia es una zona llena de montañas. Aquí tenemos la imagen de un monasterio espectacular en Meteora, en el interior. Entonces, Grecia en el interior es una zona muy montañosa donde las comunicaciones son muy complicadas. Y luego después hay una parte que es costera. Tiene mucha costa, es una costa muy abrupta donde hay muchas islas. Esta foto, si no me equivoco, es de Mykonos, que es una de las islas ahí de referencia del mundo griego. Entonces, los griegos generaron desde la antigüedad una cultura mediterránea y marinera. El Mediterráneo, el mar, era su forma de desplazarse porque las comunicaciones por el interior eran muy complicadas. Bueno, después de esto hablemos de más rasgos. Primero, el mundo griego no estaba unificado, no había un reino de Grecia o una entidad, una república, sino que eran muchas ciudades llamadas polis independientes, que eran independientes precisamente porque era muy fácil de la defensa, porque estaban en la mitad de las montañas. Estas ciudades polis independientes eran básicamente hermanas o primas, es decir, estaban peleando entre ellas casi todo el tiempo o tenían relaciones de competición, pero cuando aparecía un enemigo exterior, como los persas, se unificaban. Luego era un mundo marinero y comercial. La ciudad comercial más importante era Atenas, sobre todo en el siglo V y IV a.C. Luego después las montañas tenían muchos inconvenientes, pero una de las ventajas que ha afectado realmente en el arte es que había abundantes yacimientos de mármol, sobre todo en el Paros, que está en una isla, y el Pentélico. Mármol de diferente calidad que luego después se utilizaba en las construcciones y para la escultura. Luego después, como cultura mediterránea, sus cultivos principales eran el olivo, la aceituna, la vid, el trigo. Y luego tenían un contexto cultural común. Podemos hablar, tenían un idioma común, el griego, ¿vale? El griego clásico, que había variedades dialectales, es decir, una persona de Atenas más o menos se podía entender con una persona de Esparta. Y luego compartían el alfabeto, que eso sí que era común. Luego tenían dioses comunes, un panteón, que todos conocemos a los dioses como Zeus, Afrodita y compañía. Entonces cada ciudad o cada santuario pues adoraba más a un dios, a otro, según su tradición. Y luego después compartían como rituales o costumbres comunes que tenían lugar en los santuarios, que ahí tenéis los tres más conocidos, el de Delfos, el de Olimpia, el de Epidauro. La Acrópolis de Atenas es un santuario dedicado a Atenea. Y en estos santuarios se celebraban los famosos juegos, que el más importante, el que más se recuerda, son los Juegos Olímpicos. Aquí tenemos el panteón de los dioses, pues bueno, tenemos a Zeus con el carro, Afrodita, Hera y toda la tropa. Entonces, antes de seguir, comentar que nos ha llegado de la religión griega el aspecto más folclórico, más lúdico, más divertido. Es decir, que la religión griega tenía aspectos bastante más serios, más éticos, más cívicos, que esos no han llegado. Entonces nos han quedado las historietitas de los dioses y luego después cómo se han plasmado en el arte. Bueno, ahora vamos con las etapas. Entonces voy a hablar de tres etapas, que es la arcaica, la clásica y la helenística. Entonces, que son las etapas que tienen influencia a nivel artístico. La etapa arcaica, como su nombre indica, es la más antigua. Arcaica no tiene por qué significar necesariamente malo o peor, sino simplemente es la primera. Tiene lugar del siglo VIII al siglo VI a.C. y aquí tenemos una imagen de una core, que es una producción artística de esta etapa. Entonces, en este momento hay un conflicto entre las ciudades que siguen el modelo aristocrático, los aristos, los mejores, ¿no? Y los que siguen el modelo democrático, por ejemplo, como Atenas. Entonces, en esta época, todos los varones pues van al ejército, combaten en las guerras, como hoplitas, ¿no? Y en algunas ciudades gobiernan una minoría, los mejores que dicen ellos, aristocracias, y en otras, como Atenas, se convertirán en democracias. Tenían reyes en la etapa más arcaica de la etapa arcaica, en el siglo VIII, pero luego van desapareciendo. Los reyes quedan como protagonistas de las historias míticas. Por ejemplo, Teseo era rey de Atenas y se enfrenta contra las amazonas. Teseo es un rey mítico que no estamos seguros de que existieran. Entonces había un sentimiento de igualdad, y luego después, en esta época, a nivel artístico tenían un poco de complejo de inferioridad, imitaban a la cultura dominante del momento, que es la egipcia, y la conexión era vía Creta, vía las islas. Y luego en estos momentos también se crean los santuarios, más que se crean, se consolidan, que los más importantes son los de Delfos y los de Olimpia. Aquí tenemos el santuario de Delfos, que es absolutamente espectacular. Se puede ver que está en las montañas. Os he comentado que el interior de Grecia está lleno de montañas, y el santuario de Delfos, pues bueno, era un témenos, o un santuario, un conjunto de edificios que tenía tesoros, un estadio en la parte superior, teatros, etcétera, etcétera. Entonces, el santuario de Apolo
que está dedicado al dios de la adivinación, de la belleza y del sol, puede reflejar, y probablemente refleja, el paso de una antigua religión, que eran los dioses de la tierra, los gigantes, que son sustituidos por los dioses del cielo, que están en el Olimpo y que son el panteón que conocemos. Entonces, este conflicto entre los dioses antiguos, los gigantes o los titanes, y los dioses nuevos del cielo, se conoce como gigantomaquia, y es uno de los grandes temas del arte griego. Aquí tenemos una gigantomaquia en el altar de Zeus de Pérgamo, que son unos cuantos siglos por detrás. Bueno, luego aquí tenemos un ejemplo de la influencia orientalizante. A la derecha tenemos una escultura egipcia, si no me equivoco es de Kefren, hablo de memoria, y aquí a la izquierda tenemos a los gemelos Cleobis y Bitón en el santuario de Delfos. Básicamente siguen el esquema muy parecido, pues hieratismo, brazos pegados al cuerpo, poca expresividad, una pierna adelantada, etcétera, etcétera. En general, la escultura griega de esta época sigue el perfil orientalizante o egipcio. Y aquí tenemos otro rasgo de la época arcaica, que es la expansión Grecia. Arcaico no significa malo ni que les fuera mal, sino simplemente es una etapa más antigua. Entonces, en estos momentos, los griegos, que son buenos marineros, se expanden por el Mediterráneo y colonizan lo que es la costa de Turquía, la actual, que aquí se puede ver Troya, que es el escenario de la guerra, aunque la guerra es anterior. Por ejemplo, la ciudad de Mileto, que es importantísima, está en la actual Turquía. También colonizan el sur de Italia, lo que se conoce como la Magna Grecia, y llegan hasta la península ibérica. En España, la península ibérica, el yacimiento griego más importante es Emporión, en Empurias, ¿no? Empurias en Cataluña, y luego en Grecia, en Francia, Masalia, que es la actual Marsella. Entonces, en esta etapa arcaica, los griegos se expanden por todo el Mediterráneo, así que tan mal no les iba. Aquí fijaos, esto es un resto en Turquía, es de época helenística, pero para que veáis que en la zona de Turquía los restos griegos son casi más y mejores que la Grecia actual. Ahora pasamos a la etapa clásica. Os he colocado una imagen de Pericles, que básicamente son dos siglos, el siglo V y el siglo IV a.C. En la etapa clásica del siglo V, pues se puede considerar que comienza con las guerras médicas, que son unas guerras en las cuales el imperio persa invadió Grecia y fue derrotado por los griegos. Entonces, en esta etapa, Atenas se convierte en la ciudad hegemónica. Esto no significa que dominara o conquistara a las demás, sino que era la ciudad más importante, y Atenas, como esa ciudad hegemónica o la líder contra los persas, entonces recaudaba fondos de una liga, de la Liga de Delos, que era una especie de alianza por si volvían los persas. Entonces Pericles, que podía ser muy buen político para los atenienses, se quedó con los fondos de la Liga de Delos para construir la Acrópolis. Entonces el resto de ciudades no lo vieron bien, pero como era la ciudad más importante, pues lo pudo hacer. Entonces la rival de Atenas es Esparta, que ya la conocéis, que era una aristocracia. Y luego esta etapa acaba con una guerra que dura 30 años, que es la guerra del Peloponeso, que acaba con la derrota ateniense de Atenas frente a Esparta. Atenas pierde mucho poder y se pasa al siglo siguiente. Bueno, aquí tenemos una imagen de Pericles que aparece con un casco corintio, siempre con la cara con el cráneo un poco ahuevado, y aquí está una representación idealizada de cómo era la vida en la Atenas de Pericles, donde la gente pues cultivaba la democracia, discutían, etcétera, etcétera. Hay que recordar que la democracia griega era aleatoria, los cargos eran por sorteo y, por supuesto, mujeres, extranjeros, metecos o esclavos no participaban. O sea, que fuera una democracia significa que participaban más personas, no que participaba todo el mundo. Aquí tenemos una imagen de la peli de 300, que es una peli estéticamente muy interesante, pero que da una visión bastante sesgada de lo que son las guerras médicas. Bueno, aquí están los hoplitas griegos, que se les pueden ver, no iban desnudos, o eso creo yo, y los persas no eran así, básicamente. Vale, luego entramos en el siglo IV. El siglo IV, pues podemos comenzarlo después del fin de la guerra del Peloponeso, con una Atenas rebajada en su poder, y donde Atenas básicamente es una ciudad entre otras. Las conocidas son Atenas, Esparta, Tebas, ¿no? Y estas ciudades compiten entre ellos, y al final del siglo va a aparecer un reino en el norte, esta vez sí que es un reino y tienen reyes, que se llama Macedonia, que actualmente es un país y también es una zona de Grecia. Los macedonios eran un pueblo del norte que tenían rey, que montaban a caballo, que los griegos les consideraban bárbaros, pero ellos querían ser griegos. De hecho, uno de estos reyes, Filipo II, educó a su hijo Alejandro con el mejor filósofo de la época, que era Aristóteles. Entonces, este pueblo macedonio, griego macedonio, se aculturiza, adapta la cultura griega y les imita. Bueno, entonces ahora entramos en la última etapa, que es la etapa helenística. Os he colocado aquí una escultura del gran héroe de la antigüedad, que es Alejandro Magno, que significa Alejandro el Grande. Aquí podéis ver una escultura, su escultor de cabecera era Lisipo, que lo estudiaremos cuando veamos los escultores, y muy típico de Alejandro es este perfil del pelo peculiar, este flequillito que tiene así, ¿no? Que se le reconoce a Alejandro bastante fácilmente por este tipo de peinado. Entonces, Alejandro, ¿quién es? Alejandro básicamente es el superhéroe de la antigüedad. Básicamente, de joven, con
conquista el imperio persa, ¿no? Y es imitado y es el gran referente de todos los héroes clásicos. Aquí le tenemos en un mosaico en la ciudad de Pompeya. ¿Vale? El mosaico de la batalla de Isos, que está representado a la griega. Fijaos que tiene un ojo de perspectiva frontal y está pues mostrado derrotando al emperador persa que huyó de la batalla. Entonces, en Grecia era famoso, en la Edad Media era famoso, incluso creo que en la actualidad es un santo dentro de la Iglesia Ortodoxa griega. Pues bueno, ¿quién era Alejandro? Pues ahí lo tenemos. Otra escultura de Lisipo, se le puede ver el flequillito también. Y aquí se puede ver a un romano que es Pompeyo Magno, que es un romano que combatió contra César, que también le vemos el flequillito porque en Pompeyo su gran héroe era Alejandro. Entonces, todo aquel que quería ser grande, pues imitaba a Alejandro, pues y bueno, intentaba decir que era como él. Aquí tenemos una escultura de Alejandro en Tesalónica, es una escultura actual, obviamente, donde se pueden ver las lanzas de sus soldados, ¿no? Y representa a Alejandro antes de cruzar el mar para intentar conquistar el imperio persa, para intentar y conseguirlo. Y aquí tenemos la gran aventura de Alejandro. Creo que empezó la guerra con 20 años, hablo de memoria, salió de Macedonia, que está aquí, y bueno, se dio una vuelta monumental conquistando Egipto, derrotando al imperio persa, llegando hasta la India, se casó con una princesa india, Roxana, y al final sus soldados estaban tan hartos de las conquistas que le forzaron a volver. Entonces Alejandro murió probablemente por un resfriado y murió con 33, 32 años y su imperio se disgregó. Bueno, esto es Alejandro Magno y vemos algunas de las ruinas. Entonces a partir de aquí la cultura helenística, la cultura griega, se expande por zonas que antes no estaba. Entonces se expande por Turquía, se expande por Persia y las élites del mundo de los territorios conquistados comienzan a aprender griego. Bueno, entonces de este periodo, ¿qué diríamos? Primero, conquista el imperio persa, Egipto, llega hasta la India y la cultura griega, como he comentado, se convierte en la cultura de las élites. Es decir, que en Persia continuaban hablando persa, probablemente seguirían su propia religión, pero los que mandaban hablaban griego e intentaban imitar a los griegos. Pasa igual en Egipto. Cleopatra, la familia de Cleopatra, era una familia de origen griego que hablan griego y vivían en una cultura egipcia donde la gente común seguía el patrón egipcio, pero las élites seguían el patrón griego. Luego, artísticamente aparecen escuelas, obviamente en las zonas conquistadas. Tenemos Atenas, que sigue teniendo importancia, también Pérgamo, también Rodas, Alejandría, y se producen esculturas griegas o al estilo griego en zonas muy diferenciadas. Luego después, cuando aparezcan los romanos y conquistan a los griegos en el siglo II, pues va a pasar un poco lo mismo. Los romanos estaban fascinados por la cultura griega y la adoptan, como los macedonios antes que ellos. Y luego estos romanos pues conquistan Grecia, compran, saquean y mandan imitar al arte griego. De hecho, muchas esculturas griegas que conocemos en la actualidad no son griegas, sino que son copias romanas encargados por los romanos que admiraban la cultura griega. Bueno, porque normalmente esto se suele saber porque los griegos solían hacer esculturas en bronce y las copias romanas son en mármol. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las puertas del ágora de la ciudad de Mileto, que está en Turquía, que esto sigue el patrón estético griego, pero al mismo tiempo pues incorpora pues detalles romanos. Por ejemplo, los casetones que vemos aquí vemos un arco de medio punto, ¿vale? Que en Grecia no es nada común. Entonces, esto es un ejemplo de la cultura greco-romana que se genera a partir del siglo II. Bueno, entonces, una de las cosas más fascinantes, que, para acabar ya, es que esta cultura griega se expande hasta la India. Aquí tenemos a la derecha una escultura de la estética Gandhara, que se puede definir como greco-budista, porque en la India, durante una etapa de tiempo, las élites de la India pues adoptan la escultura griega. Se puede ver que es un Buda, sigue patrones, pues por ejemplo, la religión budista, aquí se le puede ver pues el ojo central, pero si nos fijamos tiene una túnica a la griega, ¿no? Y luego el perfil, la estética de la escultura es griega. Entonces esto es un ejemplo de la influencia que tuvo el mundo griego, no solamente en Grecia, sino en todo el mundo conocido. Bueno, finalmente para concluir, entonces, básicamente en los libros de historia del arte se diferencia entre arte griego y arte romano, se le llama arte clásico. En el momento no diferenciaban. Grecia y Roma van primero Grecia y luego Roma sin ningún tipo de ruptura. Básicamente se pone un aristocidio, es decir, que las élites romanas pues quitan a las élites griegas y se ponen ellos, pero las élites griegas o los griegos ganan la batalla cultural, con lo que las élites romanas comenzarán a vestirse a la griega, a hablar griego en la intimidad, aunque siguen hablan latín, y luego después Roma aportará sus rasgos, pero hay un proceso de helenización de la cultura romana que es interesantísimo, y así que Roma es herencia de Grecia a la vez que aporta sus rasgos. Pues bueno, esto es una historia, lo del arte romano y el contexto histórico-artístico de Roma, que contaré en otra ocasión, como aparece aquí. Pues bueno, espero que se haya entendido y hasta otra.